Bienvenidos nuevamente al espacio de entrevistas de Animales y Praxis. Este es un proyecto que busca incluir a la comunidad universitaria vegetariana y vegana en distintas actividades a favor de los animales no humanos y visibilizar principalmente a nivel universitario y social a los animales que usamos para el consumo humano. El día de hoy abordaremos el tema de la lucha a favor de los animales no humanos en el activismo, desde la perspectiva particular de nuestra invitada de hoy, que es Laura Sainz. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Nelly, por invitarme y muchas gracias, Alejandra, por ofrecerme esta entrevista. Laura es feminista, vegana y yogi. Es activista por la liberación animal. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y es maestra en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doy la palabra a la compañera Alejandra Zavala, estudiante de la licenciatura en Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, para que dé inicio a esta entrevista. Adelante, Alejandra. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta entrevista. Muchas gracias, Laura, por tomarte el tiempo. Quisiera comenzar preguntándote, ¿de dónde surge este interés o inquietud por comenzar este activismo por la liberación animal? Gracias, Ale, nuevamente. Mira, yo siento y tengo así como la impresión de que todas las personas cuando estamos en la transición al veganismo, nos surge una inquietud por querer veganizar a todo el mundo, ¿no? Por extender este movimiento. Para mí realmente el parteaguas de convertirme, bueno, yo siempre llamo a mi vida anterior porque yo ejercía las ciencias de la comunicación. Entonces cuando me metí a mi maestría, justamente porque me atraía mucho la reacción de la gente hacia mi práctica vegana y quise estudiarla desde la antropología. Entonces cuando estuve haciendo mi trabajo de campo, me di cuenta del área de oportunidad que yo tenía en la ciudad de Morelia, Michoacán, que es donde yo resido, para poder emprender un proyecto y hacer activismo para la liberación animal. Entonces de ahí nace Casa Animal Morelia, que es el segundo centro comunitario del país. El primero está en Playa del Carmen, Quintana Roo. Y desde este proyecto me di a la misión, primeramente, de que fuera una herramienta para aquellas mamás de las personas veganas, dado que mi trabajo de campo reveló que ellas eran las principales impulsoras, las que apoyaban, las que cocinaban, aunque ellas no hicieran la transición. Y entonces de ahí fue Casa Animal Morelia tomando vida propia y atrayendo otro tipo de público, etcétera, ¿no? Ahorita ya vamos a cumplir 2 años de funcionar y pues seguimos en esto. Muy bien, y precisamente hablando de tus proyectos, ¿cuáles consideras tú que fueron las razones principales que te llevaron a crear estos dos proyectos? Y también podrías contarnos qué actividades se realizan en concreto en estos dos proyectos que tienes. Sí, mira, como te comentaba, bueno, Casa Animal fue el segundo proyecto que hice en torno al veganismo. El primero fue mi blog y mi podcast que se llaman Veganiza tu Vida. Del mismo nombre, es veganizatuvida.com, si quiere alguien visitarlo. Y este blog y podcast nació como para ayudar a las personas que estaban en transición, ¿no? Como una inquietud que a mí misma me hubiera gustado tener cuando yo estaba cambiando de mi tipo de consumo, de mis hábitos de vida, de mi forma de ver en general, ¿no? La existencia mía y la de los otros animales. Entonces, por nació este podcast, fue primeramente un podcast y posteriormente se convirtió en un blog, en donde hay toda clase de herramientas, de formas en las que puede una persona que quiere ser vegana o mantenerse en la práctica, dado que siempre mantenerse en la práctica es algo complicado, sobre todo por el entorno social. Entonces es como una especie de herramienta para que tenga la persona que se sienta acompañada, que se sienta cobijada, que se sienta identificada con las historias de vida de otras personas que ya pasamos por lo mismo y que
estamos ahora siendo activistas, ¿no? Entonces, ese por un lado, Veganiza tu vida. Y por el otro, Casa Animal Morelia, pues como te comenté, nació de la inquietud de mi trabajo de campo, de mi etnografía. Y bueno, básicamente lo que hacemos ahí es promover, difundir, informar y activarnos por la liberación animal. Hacemos activismo por la liberación animal. Pero por otro lado también promovemos el veganismo con información asertiva, reciente, y nosotros damos talleres, organizamos eventos, y los talleres pueden ser desde cocina, hemos dado cosmética vegana, hemos dado talleres de menstruación sustentable, que también tiene que ver con la práctica vegana, dado que son productos para el cuidado de nuestra menstruación que no fueron probados en animales o no tienen ingredientes de origen animal, entonces son como las opciones veganas. Y es como esta parte de procurarle a las personas que están en la práctica que cubran todas las áreas de su vida y que se les facilite. Ahora que nos mencionas esto también de la menstruación, para llevarla a cabo con estas prácticas, precisamente sabemos que uno de tus intereses también es el movimiento feminista. Entonces, ¿cómo vinculas tú esta lucha con la liberación animal, con el movimiento feminista, y qué otras opciones, aparte de esa que nos acabas de mencionar, crees que se pueden llevar en conjunto en estos movimientos que pues son de suma importancia? Sí. Sí, mira, el feminismo se vincula con el antiespecismo, que es la ideología que sustenta el veganismo, a través de que queremos acabar con la opresión, ¿no? Y si yo como feminista, que estoy habitando una cuerpa femenina, quiero dejar de ser oprimida por todo este sistema patriarcal que además de todo rige o pretende regir mis decisiones corporales, que tengo que hacer o no, si quiero tener hijos o no, si quiero cumplir un rol o no. Entonces, el feminismo extiende esas ganas de libertad opresoras hacia las demás especies hembras. Entonces, es decir, si yo estoy peleando por ser libre, porque respete mi cuerpo, no puedo estar oprimiendo cuerpos de demás especies, ¿no? Como de las vacas, de las ovejas, hasta de los peces, ¿no? De las perras que luego las explotan, las usan para cría. Entonces, todo el sistema ganadero industrial oprime cuerpos de otras especies, de hembras de otras especies. Entonces, yo no quiero ser oprimida, pero tampoco voy a ser opresora. Y es ahí donde se une el feminismo con el antiespecismo. Sí, ¿qué acciones crees que se pueden llevar en conjunto con estos dos movimientos, aparte de las que ya nos acabas de mencionar? Sí, mira, yo creo que cuando tú te metes en ese tema del activismo y empiezas a hacer como alianzas con otros grupos activistas que no necesariamente pelean por los derechos animales, sin embargo, sí tenemos un enemigo común que es la opresión. Entonces tú te das cuenta que puedes hacer, sí, activismo feminista, ¿no? Mi principal actividad es el activismo por la liberación animal, pero sin embargo, obviamente me puedo vincular con grupos feministas, con grupos que defienden los derechos LGBTIQ+, con grupos que defienden o que pelean por un antirracismo o cuestionarme yo de qué forma estoy perpetuando el clasismo y demás. O sea, empiezas a hacer una introspección, en el mejor de los casos, bien densa, en la que te das cuenta que estás en una posición de privilegio y que tienes que, como activista, ser responsable con esa posición de privilegio y también hacer alianzas, porque en los activismos aislados, pues es como si estuvieras yendo a un lugar en el vacío y gritando tú sola. Entonces, cuando haces alianzas, cuando unes estas visiones, que si bien quizá no peleen por la liberación animal, sí puedes ir tú permeando y haciendo una fuerza más grande contra la opresión, ¿no? Y si tú, en un sueño futuro, si tú tumbas la opresión para
una especie que es la humana, yo creo que eso va a ser una reacción en cadena y entonces se va a poder alcanzar las otras especies. Entonces, para mí el antiespecismo o el activismo por la liberación animal no solo tiene que ver con el feminismo, sino con todos los activismos que existen, ¿no? Contra el capacitismo, contra la gordofobia, o sea, con todos los que tú te puedas imaginar. Y nosotras colaboramos con otros grupos activistas aquí en la ciudad, con Casa Animal Morelia. Muy bien, muchas gracias. Precisamente mencionas que es todo un proceso como ir creando redes entre otros movimientos y pues bueno, mencionando esto, ¿cuáles crees tú que han sido los mayores retos o desafíos a los que te has enfrentado al ser activista y pues también llevar una vida vegana? Ok, son como retos por separado, podemos ponerlos así. Como persona vegana, los primeros retos que te enfrentas es a la descalificación social, a que estás viviendo dentro de un mundo que es predominantemente carnista, que las personas te miran como si tu veganismo amenazara su mera existencia. Es un fenómeno muy extraño, pero así sucede. Y sobre todo eso, ¿no? Como que antes de apoyar o de preguntar, sacan el veganómetro, le digo yo, y ya sean, y te empiezan a cuestionar. A ver, eres vegana, pero ¿utilizas el coche? ¿Utilizas el transporte público? ¿Ambulas por las calles, no? Entonces, como que empieza esta reacción de destruir antes que de construir, ¿no? Y eso es un fenómeno que para mí tiene una explicación de que la persona se siente como que tú le estás cuestionando sus preceptos ético-morales y entonces como un mecanismo de defensa, ¿no? Para decir, aunque tú no le digas nada, o sea, aunque tú nomás digas, soy vegana, yo no consumo animales, pero irremediablemente me he dado cuenta, y ahora más que estoy en el activismo y que tengo mucha relación con personas que son ideológicamente afines a mí, me doy cuenta que cuando salgo de esos círculos, siempre hay ataques, de alguna u otra forma. Pasivo-agresivos, agresivos, o sea, siempre los hay, ¿no? Para cuestionar la práctica. Y pues a nivel fisiológico, te cambia la forma de percibir los alimentos, ¿no? Bueno, eso es mental, pero también, por decir, yo pasar frente a una taquería, o sea, es para mí como, no puedo ni olerlo, ¿no? Porque a mí ya me huele eso pues, a cadáver, a lo que es. Entonces, por lo tanto, te cambian las dinámicas de interacción social con tus grupos que te conocían antes de ser vegana, ¿no? En este caso, pues convivir se hace difícil, sobre todo cuando no son grupos de amistades que entiendan o que quieran ser empáticas contigo. Entonces, esas relaciones, digamos, cambian, ¿no? En el mejor de los casos se transforman, pero en otras, pues, merman y se quedan en el pasado. Pero bueno, es el proceso normal. Hay un meme que todas las personas veganas nos reímos, que dicen, y me quedé sin amigas y porque soy vegana, ¿no? Y así, bueno, ¿quieres perder tus amistades? Vuélvete vegana. Y así sucede en muchos casos. Y en el tema del activismo, es un poco similar, pero digamos que las personas que realmente, sobre todo como en el tema de Casa Animal, que se acercan a los talleres que nosotras damos, que quieren hacer alianzas con nosotras, es porque ya tienen como una sensibilidad sobre el tema, ¿no? Porque algo les atrae. Ahí más bien el tema ahí es como, se puede decir, extraño y un tanto cultural también, es que la mayor parte de las personas, para mí ha sido un reto atraer hombres a los talleres, ¿sabes? Y eso también es cultural, porque el consumo de la carne se relaciona con la virilidad históricamente. No que tengas
relación científica. Se relaciona con la virilidad, con la masculinidad, con el poder, con el sometimiento, con lo patriarcal, ¿no? Y ese ha sido uno de los retos, como atraer hombres a que conozcan, a que se den la oportunidad. Y usualmente los que se acercan son masculinidades que ya tienen algún trabajo espiritual o que tienen quizá algún hijo o hija que les esté hablando del tema. Ese ha sido un reto como social. Y por otro lado, otro de los retos se da dentro del mismo activismo, que dentro de todas las corrientes ideológicas activistas que tú te puedas imaginar, existen divergencias de cómo hacer las cosas, de las prácticas. Quizá unas personas quieren llevar un activismo más firme, por así decirlo, ¿no? Vamos a utilizar esa palabra, más firme, menos flexible, juzgar más duramente, y quizá eso no se empate con mi forma en la que yo quiero hacer activismo. Entonces eso también una se enfrenta como eso, ¿no? Como que a veces sí tomar posturas, y no tomar, si apoyo a esta persona, ya me voy a enemistar con esta, y se da en todos los activismos. Pero bueno, al final yo lo que he decidido hacer es que, de acuerdo a mi experiencia, tanto lo que recogí en el campo como mi experiencia personal, me ha dado como esta visión en que uno tiene que ser, bueno, yo decido ser empática con el proceso de las personas y no juzgar, o sea, no sacar el veganómetro y decir, eres menos vegana porque te comiste unas papas de jalapeño y tiene lactosa, ¿sabes? Ser como más amable tanto con mi práctica como el de las demás personas, y respetar esos procesos que también es difícil esto porque de repente te frustras, ¿no? Es otro de los retos. De repente te frustras porque ves los cambios muy lentos y tú quisieras, pues, que ya, ¿no? Dejaran de sufrir los animales, te esperas un poco. Puede llegar como a esos estados de frustración, de depresión, de cansancio emocional, ¿no? Está el síndrome del burnout que nos pasa a las y los activistas, o como fatiga compasional, le llaman en español. Entonces, una tiene que estar también al pendiente de su salud mental, porque si te quemas, no eres funcional para el activismo. Y si no eres funcional para el activismo, pues dejas de ayudar, ¿no? En este caso a los animales, a las y los animales. Entonces sí son como varias cosas, pero que vas aprendiendo sobre la marcha, y que si, la verdad es que yo he tenido un grupo de personas a las que pude ir conociendo en el camino, que han sido muy empáticas, muy solidarias, y pues todo esto que te digo, todo lo que he vivido, ha sido una buena experiencia para mí. Entonces, son mucha diversidad de retos. Precisamente hablando de todos estos retos, de estos ataques que a veces puede llegar a sufrir pues los que se comienzan a adentrar en este movimiento a favor de los animales, ¿qué consejo podrías darles precisamente a los que quieren iniciar o estar iniciando? ¿Qué es lo que tú consideras que es una razón importante que deben pensar? Así como decir, pues no importa si te quedan sin amigos, tú piensa que esto es lo que te hace seguir, lo que te hace continuar en este movimiento. Mira, primero que nada, yo creo que alguien que se quiera dedicar al activismo tiene que tener sus bases de la razón por la que lo quiere hacer bien sustentadas, ¿no? Es decir, si tiene dudas, si tiene como que le agarra la pasión pasajera, puede pasar, ¿no? O si se agüita mucho cuando alguien le cuestiona algo, y quizá se tambalea un poco su ideología, pues a lo mejor ahí habría que hacer una pausa, ¿no? Porque si una de las cosas que tienes que tener bien, bien sabidas o bien introspectadas o bien seguras es que, pues, el por qué lo estoy haciendo.
el por qué quiero dedicarme al activismo, ¿no? Y si yo sé bien mi por qué, si yo lo tengo bien firme, lo que me digan las demás personas, pues no es que no me vayan a hacer daño, soy una persona sintiente, ¿no? Porque luego a los activistas, a las y los activistas se nos olvida que quienes hacemos activismo somos seres sintientes. Obvio no me va a valer, pero me voy a enganchar lo menos posible, ¿no? No voy a caer como en estas discusiones de que me empiecen a cuestionar o que me empiecen a atacar y no me voy o sea, esa es otra cosa, ¿no? Como que no se enganchen, ¿no? Sino vean a la otra persona lo más compasivamente posible e intenten, pues, yo miro para adelante. Y a lo mejor a ti no te voy a convencer, a ti no te voy a sembrar ninguna idea, pero a otra persona que esté lista, que, que ya tenga como una inquietud, puede ser, ¿no? Y mejor voy a canalizar mi energía en esa persona que en pelearme contigo. Ese es otro tema que también podría yo recomendarles. Y eso es, ¿no? Como que también evitar confrontarse, sí, con las personas que no son veganas o que no les interesan los temas o que, por ejemplo, quienes defienden la tauromaquia o el entretenimiento con animales en general, o sea, no como confrontarse con esas personas, pero tampoco hacerlo dentro del activismo con las y los mismos activistas. ¿No? O sea, también recordar que estamos todas las personas funcionando en esto por la misma razón y que podemos no estar de acuerdo con algunas formas de hacer las cosas, sin embargo, nuestro fin último son las y los animales. Y si no estamos unidos, pues somos menos efectivas. Entonces, eso es otra, ¿no? Como tener, eso se desarrolla, ¿no? Que es que nada más de, ay, ya voy a meterme al activismo y nadie me va a tocar. No, se lo vas desarrollando. Pero es bueno practicarlo, ¿no? Ser lo más asertiva, tener una comunicación muy asertiva con todas las personas veganas y no veganas. Y eso es lo que yo recomendaría, esas como 3 cosas principales. Y pues hacerlo por amor y que cuando estés cansada, que cuando sientas que pues a lo mejor ya no es como el mismo empuje, te des tu tiempo, te descanses y retomes. Muy bien, muchas gracias. Creo que tienes muchísima razón en que es un proceso de pues tener paciencia sobre todo. Me quedó haciendo ruido esto de que no había escuchado que uno de los retos fuera invitar a hombres a este movimiento. Pues, ¿qué le dirías tú a los hombres que hoy nos están viendo en esta entrevista para que se animaran, para que perdieran el miedo un poco? Para que perdieran el miedo al veganismo. Yo pienso que con los hombres es un tema más como de cultura, ¿no? Las culturas latinoamericanas tienen súper arraigado el machismo, sin embargo, yo he visto que en las nuevas generaciones hay como el cuestionarse, ¿no? El cuestionarse es la forma de ser educados, la forma de ver a otros seres, entre ellos a las mujeres, ¿no? Entonces a los animales. Igualmente, entonces yo les diría eso, sobre todo a los hombres o quienes se identifican como hombres que empiecen a cuestionárselo todo, ¿no? Todo. De inicio, la formación de su masculinidad. ¿Quién les dijo que así deberían ser? Un hombre que así debería comportarse, qué es lo que debería sentir o no sentir, o decir o no decir, ¿no? Que empiecen a cuestionarse su forma de ser y su rol que les han dicho cumplir. Y segundo, que traten de ver al otro ser, digamos, no nada más a los animales, ¿no? Podemos empezar a ver a mi amigo, a ver a mi amiga, a ver a mi compañero que me cae súper mal, a lo mejor a alguien que me causa ruido porque es homosexual o porque es transexual o porque está moreno o porque yo qué sé, ¿no?
que lo traten de ver como desde este sentido de empatía, ¿no? Que empiecen a desarrollar su capacidad por ser empáticos con otros seres. Y quizá también a lo mejor que se acerquen a trabajar más su tema espiritual, porque, y no me refiero religiosamente, si no lo quieren hacer, no. Una cosa es espiritual y otra cosa es ser religioso. Pero el cuestionarse todo esto, el tratar de ser empáticos, el tratar de ser solidarios, el sí, ok, estoy amando a mi perro, o mi perra, o mi gato, mi gata, mi animal de compañía. Pero ¿y qué pasa con el ser que me estoy comiendo, no? ¿Qué pasa con los otros perritos de la calle que no son mi responsabilidad? Entonces, como cuestionárselo todo. Yo creo que va primero por ahí. Empezar a cuestionarte las cosas, porque cuando te las cuestionas es cuando buscas respuestas y a veces encuentras cosas que te explotan la mente y dices tú, es que sí es cierto. O sea, es que eureka. Ajá, entonces creo que eso todo nace de la curiosidad. Y yo les invitaría a eso, número uno, a ser más curiosos y a tener como esta apertura para ser empáticos con otros seres y también para recibir nuevas ideas, ¿no? Nuevas formas de ver la vida y de vivirla, sobre todo. Muchas gracias. Y hablando pues también de esta invitación que nos haces, yo quiero hacerles una invitación a los que están viendo el video a seguirnos en nuestras redes sociales y también seguir a las redes de Veganiza tu Vida. Agradecemos mucho a Laura por acompañarnos el día de hoy. Creo que aprendimos mucho y agradecemos el tiempo y pues regreso la palabra a la doctora Nelly para dar el cierre. Muchas gracias. Pues en nombre de Animales y Praxis agradecemos a Laura Sainz por compartirnos sus experiencias y por hacer de su trabajo cotidiano una lucha a favor de los animales no humanos. También a nuestra compañera Alejandra Zavala, estudiante de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.